Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Hernán Lecher, economista, director del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA. Nos acompaña desde Buenos Aires. Hernán, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hernán, son 30 días que dice el gobierno, el presidente Alberto Fernández, que se toman, es un asunto temporal para tratar de resolver esta situación de aumento permanente y especulativo de un rubro fundamental para ustedes los y las argentinas, que es la carne. Primera pregunta, ¿en 30 días podrá resolverse la situación? Mira, en realidad se conjugan una serie de problemas. La suspensión de las exportaciones, si se quiere, da la línea de flotación o pretende orientarse a intervenir en uno de esos problemas que tiene que ver con que hoy, en la actualidad, la carne vacuna, que no es un commodity, funciona en buena parte como tal, habida cuenta de que la demanda china hace que si vos podés venderle justamente a China al precio en dólares que te paga, bueno, algunos de los frigoríficos exportadores están interesados en que la Argentina se pague el mismo precio, un despropósito absoluto, porque eso significa que paguemos carísimos los cortes que solemos y estamos acostumbrados los argentinos a comer. En ese sentido yo te diría que ataca de alguna manera el efecto que tiene el precio internacional sobre el precio local, pero además abre una especie de compás de negociación, habida cuenta de que hay otros factores que se conjugan con esta problemática, y yo te diría que el principal está relacionado lisa y llanamente con el interés de mejorar la tasa de rentabilidad, sobre todo del sector frigorífico en la Argentina, muy concentrado, 4 o 5 frigoríficos que logran en buena medida imponer el precio, y que en un momento donde se empieza a recuperar nominalmente el ingreso, encuentran cierto plafón en aumentar los precios. A ver, la carne vacuna en promedio aumentó casi 70% en el último año. No hay ningún costo que explique semejante aumento, absolutamente ninguno, más allá de la especulación o, como decía hace un ratito, la intención de mejorar la tasa de rentabilidad de ese sector. Sí, Hernán, ¿hay también intereses políticos en esas medidas especulativas? En principio no en el aumento de los precios, sí en la decisión de hoy, del día de hoy, de lo que se llama aquí la mesa de enlace, que son la representación de las patronales del sector agropecuario, que han decidido una medida de fuerza por una semana de suspender la comercialización, amenazando con que no va a haber carne en unos días, en principio, en la mesa de los argentinos. Y esa extorsión claramente tiene un tinte de fuerte componente político, porque además ni siquiera es el sector afectado, si se quiere, por la medida de la limitación de la exportación, es el sector de los frigoríficos, con lo cual parece un sinsentido y claramente tiene una intencionalidad política de erosionar la base de sustentación y diría la aceptación electoral que tiene el gobierno de Alberto Fernández. En ese sentido, han intentado y han planteado emular que esto que está sucediendo en la Argentina tiene algún viso de comparación con la 125, y la verdad que está bastante lejos en todos los aspectos. Solo es una discusión de rentabilidad, es el único aspecto en el que se puede emparentar, y eventualmente en ambos casos sí, en el hecho de que tanto en aquel momento como ahora el precio de los commodities está por las nubes. Y básicamente, y esto es realmente una paradoja, que lancen un paro cuando la rentabilidad del sector ha crecido de manera fenomenal. Con lo cual es un absoluto despropósito que los argentinos, que tal vez estamos pasándola mal en términos de ingresos porque tenemos nuestros ingresos en pesos y tenemos que pagar la carne con los incrementos que nos han planteado, bueno, además suframos un paro del sector patronal. La verdad es un absoluto despropósito. Sí, sin embargo, hemos visto en esa llamada mesa de enlace algunos sectores que tratan de desligarse, incluso una parte de ellos, según lo que hemos visto, que son sectores bastante fuertes, con amplia presencia en el país, por tierras, por ganado, por industria, etcétera, que han dicho que es mejor ir a un diálogo. Así que también allí la pregunta es, ¿cuánto margen de maniobra tiene esta mesa de enlace, más allá de la amenaza, para concretar un paro de esas características?
Y acá lo que sucede, y ustedes lo tienen perfectamente claro, hay un sector de la política vinculada al ex gobierno de Mauricio Macri y una buena parte, una buena porción de los medios de comunicación que, como suelen decir los jóvenes, le hacen la gamba, la segunda. Es decir, todo lo que plantea el sector agropecuario oculta la verdadera discusión, que es esta discusión respecto de la rentabilidad en exceso que tienen hoy por el precio de los commodities y la posibilidad de exportar buena parte de la producción de carne, y el aumento de los precios que no está relacionado con el aumento de los costos, y de alguna manera cuentan una historia, un relato donde aparecen como víctimas de las políticas del gobierno. La verdad que en eso también es un absoluto despropósito, y yo diría que intervienen en buena medida intentando apelar a supuestamente la aceptación de sectores sociales con un altísimo grado de ingenuidad, en el sentido de que terminan defendiendo o creyendo o generando cierta empatía con algunos sectores de la sociedad con el sector agropecuario, y cuando sus intereses están encontrados, cuando los intereses del sector agropecuario que han aumentado los precios básicamente van en contra de la evolución salarial de esos mismos sectores que sienten cierta empatía. Y en eso me parece que mete la cola y juega un rol central los medios de comunicación, ¿no? Como siempre, los medios de comunicación jugando, y en estos tiempos sí que lo vemos, Hernán, sobre todo con un asunto fundamental, lo decíamos en titulares y lo recordábamos ahora: la carne para los argentinos es como la arepa para los venezolanos o el café para los colombianos. Es decir, si lo vemos también desde una perspectiva política, por eso es importante también analizarlo desde allí, cuánto efecto podrá tener, sobre todo con la advertencia del paro. Pero en conclusión, no hay pierde para todos estos sectores, teniendo en cuenta que han tenido grandes ganancias producto de las exportaciones y de los altos precios que ha tenido la carne, como nos recordaba, del 70%. Pase lo que pase, no van a pérdida. No, definitivamente no. A ver, me parece que la medida eventualmente habilita una discusión con el sector que me parece interesante. Hasta ahora ha sido muy difícil avanzar en algunos acuerdos que moderen las subas excesivas que hemos sufrido, sobre todo en los últimos 8 meses, en relación al precio de la carne vacuna. El aumento no resiste más análisis. Hernán, pero no hay ninguna razón objetiva, además te lo pregunto como economista y siempre digo eso, no tienen la bolita mágica, pero entienden muy bien el asunto económico en cada uno de sus países. ¿No hay ninguna razón para que subiese tanto el precio de la carne? No, absolutamente ninguna. Los salarios no han aumentado 70% en los últimos 8 meses. Las tarifas acá están subsidiadas y han estado en buena parte del año pasado congeladas, y recién ahora ni siquiera han tenido efecto en la producción porque todavía ni siquiera se han descongelado. El tipo de cambio tampoco ha estado por debajo de la inflación, y el único componente, insumo para la producción de carne vacuna que puede haber tenido algún efecto es la evolución del precio del maíz, pero en la producción final de la carne vacuna tiene un peso, una significación de alrededor del 10%, con lo cual no mueve el amperímetro, es decir, no explica ese 70% de aumento. Dicho de otro modo, básicamente lo que ha sucedido es que ese incremento se queda con buena parte del esfuerzo de la discusión, de las discusiones salariales. Nosotros estamos en este momento en un periodo de discusiones salariales, se discutió el salario mínimo hace muy poquitito, y buena parte de las paritarias arrancan en marzo, abril y mayo, con lo cual en este periodo, bueno, esos incrementos buscan básicamente quedárselos con el aumento del precio. Los costos no explican semejante aumento, por eso digo, insisto, y sin temor a equivocarme, que la intencionalidad es claramente morder, quedarse con esa porción adicional que se empieza a discutir en paritaria y que finalmente a través del precio genera una transferencia de ingresos a ese sector, ¿no? Y mientras tanto, el bolsillo del pueblo argentino cada vez más apretado. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias por esa explicación. Muy buenas noches.
Un abrazo grande para vos y para Muchas los gracias, un abrazo. televidentes. Gracias.